El Cebeta 197 te invita a su segunda feria de libro Más allá de una forma de leer, donde habrá talleres, exposiciones, presentaciones de libro, arte y cultura, conferencias impartidas por escritores de talla nacional e internacional. Del 24 al 26 de marzo, transmitida por nuestras redes sociales oficiales. Segunda feria de libro Más allá de una forma de leer. Registro en línea. Somos Panteras. Vamos a pasar a esta siguiente actividad, esta siguiente conferencia titulada Nada es para tanto y todo está permitido. Es presentar, es el título de este libro de Óscar de la Borbolla, el cual está con nosotros, en el cual narra las historias de dos personajes que escapan del yugo familiar en busca de una vida que satisfaga sus necesidades. Gabriel, en Nada es para tanto, se rehúsa a ser peluquero y se marcha de casa para vivir como un Latin lover. Sin embargo, no todo resulta como pensaba. Los excesos y la falta de estabilidad lo superan. En Todo está permitido, Gabriela se niega a cumplir con lo que espera su madre de ella y descubre que a través de su cuerpo puede conseguir el dinero que necesita, por lo que explota y disfruta su sexualidad. Contrario a la suerte de Gabriel, ella sí consigue lo que busca. Ambas novelas están llenas de pasajes eróticos, de una prosa reticente y seductora. Óscar de la Borbolla nació en la Ciudad de México en 1949. Es un filósofo, escritor y ensayista mexicano. Es doctorante en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en la FES Acatlán y en la Sociedad General de Escritores de México. Es autor de diversas obras, entre ellas Todo está permitido y Nada es para tanto, Filosofía para inconformes, La risa en el abismo y La rebeldía de pensar, entre otras. Con mucho gusto cedo el uso de la palabra a nuestro invitado, el escritor Óscar de la Borbolla. Ahí, por favor, ahí nos pide abrir su micrófono. Ahí está. Adelante, Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en Cajeme, Sonora. Gracias a esta magia del Internet podemos comunicarnos. Yo estoy desde mi estudio, aquí todas las mañanas escribo y me da mucho gusto recibirlos pues en mi casa y que me reciban ustedes en la suya. Como bien dices, la plática va a versar sobre mis más recientes publicaciones. Este libro que me ha publicado el Fondo de Cultura Económica, que contiene mis dos primeras novelas, la novela Nada es para tanto y Todo está permitido. Hay una distancia ya de muchos años entre cuando estas novelas fueron publicadas y ahora en esta nueva edición, una edición que la reúne a las dos novelas y que me da muchísimo gusto porque tanto Nada es para tanto como Todo está permitido tienen el mismo deseo, el mismo propósito, mostrar por un lado a un joven sus deseos de escapar del destino que le han querido trazar sus padres. Como bien decías, lo quieren condenar a ser peluquero de por vida, porque él viene de una estirpe de peluqueros, desde el bisabuelo que alguna vez, casi a punto de ahogarse en Xochimilco porque se le hundió la canoa en la que andaba, se vino a la Ciudad de México y un Vivales le vendió en el Zócalo un peine de Carey. Ese peine servía para, pues si se peinaba hacia la derecha, pintaba el pelo de rubio, y si se peinaba hacia la izquierda, lo pintaba de negro. Por supuesto que todo lo que él consiguió de dinero, este bisabuelo de Gabriel, para poder pues hacer una nueva vida en la Ciudad de México, pues fue a dar a manos de este pillo que lo engañó, pero ya con el peine en la mano y comprendiendo que le habían tomado el pelo, decide fundar una peluquería y se lo hereda al abuelo, luego se lo hereda al padre y el padre se lo quiere heredar al hijo. Y pues ahí empieza la novela de Gabriel, justamente con esta historia, pero él tiene otra intención, probar suerte en un mundo lleno de placer y dedicarse pues a volverse una especie de Latin lover.
tiene un encuentro más o menos violento con el padre porque le hace saber que él no va a seguir ese destino de pulga o de liendre o de piojo que ha practicado su padre durante toda su vida y que él quiere más bien otra cosa. Y se va rompiendo prácticamente con la familia a probar suerte a la capital. Las aventuras que sufre, y todas guiadas por el propósito de vivir de su propio sexo, lo van llevando por una serie de vericuetos. Bueno, este es un poco el comienzo de la novela Nada es para tanto. La otra es también una muchacha relativamente joven, igual que Gabriel. Esta se llama Gabriela y es la protagonista de la novela Todo está permitido. En este caso, la abuelita es ya huérfana de padre y madre, Gabriela. La abuelita, que es quien se ha dedicado a cuidarla, lo que quiere también es encajarle un destino. Le pide que pues busque un buen hombre, se case, tenga hijos, y ella no quiere. Ella también quiere hacerse otra vida. Y como para intentarlo, se encuentra con un mundo terrible como el que se ha denunciado mucho últimamente, de acoso sexual, de presiones por parte de los varones hacia las mujeres. Se encuentra con una fila de canallas a todos los lugares a donde va a solicitar pues el trabajo que se ofrece, y termina dándose cuenta que a ella le gusta practicar el sexo, pero no de manera obligatoria. Y entonces también, igual que Gabriel, a través de su sexualidad decide abrirse paso por la vida. Las dos novelas pues tienen el propósito, por un lado, de una ruptura con un destino que impone la familia, y por el otro lado, un gusto por el placer erótico. Y en ambas novelas se van desenvolviendo una serie de aventuras pues muy, digamos, fascinantes, porque por decirte algo, Gabriel en su primera intentona por agenciarse dinero a través del sexo, se encuentra con una viejecita es un decir, es una mujer de 80 años, una octogenaria, que cuando lo lleva a un motel de paso a la salida de la carretera de México rumbo a Cuernavaca, que es un sitio muy lleno de hoteles de paso, le dice, ayúdame a desvestirme. Y cuando le quita la ropa, descubre que debajo tiene una faja que literalmente la contiene. Es una faja que va desde los tobillos hasta los tobillos de los pies y tiene un zipper en diagonal, un cierre, y al abrir el cierre se desparrama una cantidad de carne que había estado contenida gracias al corsé y él nada más piensa, uy, la mantarraya lujuriosa. La escena que describo ahí, más que buscar la parte lúbrica de la narración, lo que hace es enfocar el lado cómico, porque ambas novelas son novelas cómico-eróticas. Igual podría contarte en el caso de Todo está permitido, donde la protagonista es Gabriela, una escena también en la que ella, ya en un momento de sus aventuras, está en un hotel de Cancún de muchas estrellas. Un jerarca político la ha domiciliado ahí y le ha entregado pues un montón de tarjetas, olvídate el tarjeta de oro, de platino, es una tarjeta verdaderamente casi de diamantes, como para que pueda disponer de dinero sin ningún límite. Entonces, puesta ella del lado del poder, se le ocurre mandar llamar a uno de los masajistas del hotel. En ese hotel prestan servicios estos muchachos, y cuando lo ve, le parece que no es suficiente con uno. Entonces manda a llamar a todos los masajistas y con ellos consigue lo que en el texto se denomina un rinoceronte reforzado. En fin, las dos novelas buscan explorar el mundo de la sexualidad,
pero también desde un enfoque cómico, y esto lo que provoca es unas novelas cómico-eróticas que, por un lado, le van abriendo la pupila al lector hacia escenas muy visibles, y por el otro lado le abren también las mandíbulas, porque hasta donde tengo registrado, casi ningún lector ha podido evitar unas carcajadas estruendosas cuando las lee. Entonces, son este par de novelas, Nada es para tanto, todo está permitido, con esta temática y con un manejo del lenguaje que en aquel entonces, cuando las escribí, me parecía lo mejor que podía escribir. La he revisado después de muchos años para esta edición del Fondo de Cultura y he descubierto algo a lo que le tenía miedo: enfrentarme a mis primeras obras. Ahora que ha pasado tanto tiempo, ya tengo más de 27 libros, pues ver cómo le hacía en mis primeros pininos, tenía miedo porque supuse pues que habrían envejecido, que ahora tendría un ojo crítico que me permitiría ver un sinnúmero de errores. Y fíjate que no, me reconcilié conmigo mismo y creo que incluso muchos de los pasajes de esta obra ya no sería capaz de escribirlos actualmente. El paso del tiempo me ha mejorado la mano, pero ya desde entonces la tenía más o menos bien. Y lo único que sí me ha arrebatado esta visión festiva, esta manera de abordar la literatura, pues de una forma gozosa y divertida. Ahora me he ido más bien hacia el ensayo, hacia la reflexión, y también en el Fondo de Cultura Económica hace un año y medio me publicaron un libro que se llama La realidad de pensar, y he sacado muchas novelas, pero todas ellas ya tienen un tono mucho más preocupado por la condición humana, por los problemas de la tragedia humana. Y en cambio estas, todavía tenía yo en ese momento esa mirada optimista, gustosa, de encontrar una especie de reconciliación con la vida. Porque he de decir que a pesar de que ambos personajes protagónicos de las dos novelas se dedican pues a pura aventura, parecería que en algún momento tendría que irles mal, que la vida los castigara por volverse tan licenciosos. Y mi intención fue mantenerlos siempre a salvo del castigo, de las penas, de las aflicciones, y presentarlos como una especie de prototipos de la Dani y la Eva del erotismo mexicano. Esto es así a muy grandes rasgos. Y me gustaría también en esta ocasión, dado que estamos en la segunda feria del libro de Cajeme, y sobre todo nuestro auditorio está compuesto por jóvenes, pues hacer unas reflexiones sobre el asunto de la lectura. Así es que paso pues a esta segunda parte de mi intervención y les comento. Actualmente vivimos en un mundo que todos califican como un mundo muy veloz, y en alguna medida lo es, aunque la verdad todos estamos sentados la mayor parte del día. Si fuera realmente un mundo muy veloz, estaríamos yendo de un lado al otro. Pero al margen de esta etapa terrible de la pandemia que estamos atravesando, ya desde un tiempo para acá, por lo menos estamos unas 6 horas diarias frente a una pantalla como esta. Y hemos sustituido la experiencia real por la vida virtual. Me refiero a la cantidad de horas que se pasa cualquiera frente a la pantalla de su celular o frente a la pantalla de su computadora, de su iPad, frente a la pantalla del televisor, frente a la pantalla del cine. Nuestra vida se ha mudado a esta especie de
convertirnos en unos observadores que estamos apoltronados en algún sillón cómodo o en algún sitio, prácticamente expuestos a un bombardeo de imágenes. Y esto, por supuesto, igual que si estuviéramos encerrados en una habitación y a un lado nuestro hubiera una ventana y por ahí viéramos que pasa un árbol y pasa otro, terminarían dándonos la sensación de que nos estamos moviendo. Y es más, esos árboles, si se volvieran muy vertiginosos, pues en algún momento, si se frenaran esa especie de película, tenderíamos a irnos hacia adelante pensando que nos hemos detenido. Lo que sucede es que la percepción de la velocidad depende de la cantidad de estímulos visuales que uno recibe. Si yo me asomo a la ventana y ahí sigue el mismo árbol, y vuelvo a asomarme y ahí sigue, y me lo quedo viendo y ahí sigue sin moverse, me da la impresión de que estoy quieto, de que estoy detenido. Como estamos, pues, ante una pantalla que nos está bombardeando con imágenes diversas, esto hace que tengamos la falsa impresión de que vivimos en la época más veloz de todas las épocas de la historia. Es simplemente un asunto de percepción. Esto tiene unas consecuencias terribles para la lectura, porque cuando el joven o incluso el adulto ya experimentado, pero sometido a este ritmo de vida de estar un buen rato frente a pantallas que ofrecen muchos estímulos, cuando pues el lector se enfrenta al libro, empieza a leer un renglón, 2 renglones, 3 renglones, y de pronto está pensando en otra cosa. La imposibilidad de concentrarse depende justamente de esto, de que los medios audiovisuales a que estamos tan expuestos nos han ido acostumbrando a una cantidad grandísima de estímulos visuales. Y el libro, pues nos ofrece unas palabras que además tenemos que imaginar. Y cuando empiezan a describir cómo son los personajes en una determinada escena, en lugar de verlos puestos ahí instantáneos en la pantalla, como en cualquier película, pues la imaginación se nos va a otro sitio, porque no nos podemos concentrar. Fíjense todos una cosa interesante, cuando el cine comienza, ya hace más de 100 años ya, por razones técnicas, la duración de las escenas era de 7 minutos. Hay un cineasta que a mí me gusta mucho, que es Einstein. Tiene un par de películas que se pueden conseguir en las cinetecas o incluso en el mismo internet, ahí andan, El acorazado Potocki e Iván el Terrible. Estas películas tienen, por razones técnicas, insisto, escenas de una duración de 7 minutos. Durante 7 minutos la cámara queda emplazada y ahí enfrente pues sucede lo que sucede de la trama, pero no hay modo de hacer un close-up, no hay modo de intercalar otra escena, no hay modo de cambiar el encuadre de la cámara para que observe la situación desde otro ángulo, sino la cámara está quieta. De entonces a ahora, pues la velocidad a la que se van cambiando los encuadres, si lo piensan o lo descubren ustedes mismos yéndose con un cronómetro a ver cualquier película hollywoodense, van a descubrir que duran 2 segundos y medio de duración. Aunque pueda ser la misma escena, es enfocada desde distinto ángulo. Y esto hace que estemos acostumbrados a estar tan fascinados por la rapidez por la que cambian las imágenes en las pantallas, que cuando volteamos a la vida, pues la vida nos parece demasiado estancada, demasiado quieta, y cuando queremos empezar a leer, el problema terrible es que no podemos concentrarnos. Nos ponemos a pensar en otra cosa, y vemos que nos distraemos y queremos volver a empezar, queremos obligarnos a concentrarnos, pero nuevamente 2, 3 renglones y otra vez la cabeza se nos va a otra parte. Esta es una de las más graves dificultades que hay para agarrarle el gusto a la lectura.
no la disfrutamos, primero por esto, porque no nos podemos concentrar, porque estamos tan habituados a que nos estén cambiando constantemente lo que nos pone la pantalla, que en nuestra pantalla interior, en nuestro foro interno, allá donde está, pues, la manera de imaginar lo que la literatura o el ensayo o cualquier género van describiendo con palabras, pues nos resulta terriblemente lento y no nos podemos concentrar. Esta es una dificultad grave que ha lanzado a nuestro tiempo un impedimento muy alto para disfrutar de la lectura. El otro tiene que ver con razones de un mal conocimiento del lenguaje. Nosotros, como si fuéramos todos nosotros disléxicos, leemos no con la fluidez correcta, sino que vamos leyendo muy despacio, y esto, por supuesto, hace muy tortuosa la lectura. Cuando uno no domina bien un lenguaje, por ejemplo, como en mi caso el inglés, y quiero empeñarme en leer una obra en inglés, pues empiezo a leer y no me sale la palabra inmediata, sino que tengo que leer letra por letra para poder enterarme de la palabra. Y de pronto tropiezo y resulta que hay una palabra que desconozco y tengo que acudir al diccionario, y entonces el diccionario interrumpe el disfrute de la lectura. Por un lado, no conocemos el idioma porque solamente lo conocemos como hablantes, y en el lenguaje cotidiano, hablando con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo o de clase, el universo de palabras que empleamos es extraordinariamente reducido. Entonces, al no conocer los matices de las palabras, borramos todos ellos y, por ejemplo, para referirnos a un estado de depresión, utilizamos solamente una palabra. No sé si esta la usen en Sonora, pero me imagino que sí, porque es universalmente mexicana. Yo le pregunto a mis amigos, a mis alumnos cuando los veo deprimidos, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Entonces voltean así y me dicen, estoy jodido. Así me dicen, estoy citando sus palabras, que no creo que sean del todo ajenas para ustedes. Y yo me lo quedo viendo y no sé si ese estar jodido tiene algún matiz. Porque, por ejemplo, uno podría estar triste, apesadumbrado, mohíno, taciturno, melancólico, pero no, nada más está jodido. Y le pregunto, pero ¿qué clase de jodidez es la tuya? Y entonces, pues se quedan muy desconcertados porque les estoy preguntando por algo que desconocen. Entonces les digo, mira, es que fíjate, por ejemplo, si tú me dijeras que estás taciturno, taciturno viene de tácito, o sea, estás callado, te has entristecido por no platicar. Ya cuando uno identifica su estado de ánimo con una palabra precisa, pues encuentra ya el camino para la solución. Si estás taciturno, pues ponte a hablar, búscate a alguien con quien conversar y verás cómo poco a poco lo tácito, lo taciturno se te quita. Si en cambio estás apesadumbrado, pues lo que sucede es que sientes encima de ti el peso de la pesadumbre, de lo pesado. Entonces tienes que voltear a ver quién es el que te está oprimiendo, porque a lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es la escuela, a lo mejor es un amigo, un novio, una novia, y entonces pues, puedes apartar de ti eso que te está imponiendo su peso, y de esa manera te quitas la pesadumbre. Si tu jodidez es del tipo nostalgia, porque uno también cuando está nostálgico está, pues digámoslo en serio, muy jodido. Pues como la nostalgia tiene que ver con este dolor en el corazón provocado por una pérdida en el pasado, eso es la nostalgia, pues uno busca su libreta telefónica y prueba a ver si el número ese que está ahí apuntado todavía funciona, y uno le habla por teléfono a aquella persona por la que siente nostalgia. No sé si con esto me explico. Lo que quiero decir es que como no se conoce el idioma,
como nos intercambiamos mensajes en un universo léxico de unas 300, 400 palabras, no tenemos la facilidad de poder leer de corridito sin tener que estar consultando el diccionario o sin tener que quedarnos con unas lagunas a lo largo de la lectura que se van volviendo mares y luego se van volviendo océanos y luego hacen que la gente no quiera leer porque no lo disfruta. Y no lo disfruta porque se hace un círculo vicioso. Como hablando uno no adquiere más palabras, porque es un ping-pong de las mismas palabras. La única manera de encontrarlas es en los libros. Pero cuando uno va a los libros, como todavía no las tiene, no lo puede disfrutar y entonces los deja. Y como los deja, entonces no tiene más palabras. Se hace un círculo vicioso ahí verdaderamente terrorífico. Y luego hay otro problema para poder leer, que también tiene que ver con el desconocimiento de nuestro lenguaje, con el desconocimiento de la gramática, el asunto de la puntuación. Si yo leo y me detengo antes de llegar a una coma, no leí el enunciado completo, y si yo empiezo a leer y me atravieso una coma sin detenerme, o un punto y coma, o unos puntos suspensivos, o un punto y aparte, si yo no sé cómo pausar lo que significa cada signo de puntuación, pues se me vuelve pues una especie de comunicado con un telégrafo descompuesto. Estoy yo arrojando a mi conciencia con la lectura palabras incompletas, frases inconclusas, frases que a las que se le añade un pedazo de la siguiente, y así pues no entiende nadie nada. No podemos leer porque no conocemos la puntuación. No sabemos, por ejemplo, que la coma sirve para separar enunciados que tienen un mismo valor lógico. Por ejemplo, naranjas, coma, manzanas, coma, plátanos, coma. Ahí estoy refiriéndome a un listado de cosas, todas ellas frutas, y si yo voy a empezar un listado de cosas de diferente orden, tengo que poner manzanas, coma, plátanos, coma, naranjas, coma, punto y coma, brócoli, coma, acelgas, coma, y ya me paso más bien a las verduras. Cuando yo veo la puntuación de un texto, inmediatamente como entiendo el código, comprendo de qué se trata. Cuando yo de pronto me encuentro con un punto y coma, no solamente me sirve para separar grupos compuestos de cosas similares, separadas a su vez por comas, sino que el punto y coma también me sirve como algo que va a oponerse a lo anterior. Y entonces, pues, en lugar de utilizar estribillos como sin embargo, no obstante, entero, pero, pongo punto y coma. Y un lector que comprende los signos sabe que la oración que continúa se va a oponer a lo anterior, sin necesidad de anunciarle el sin embargo o el no obstante, con punto y coma simplemente y ya. En fin, cada uno de los signos de puntuación tienen un valor lógico que nos permite comprender la lectura. Y es rarísimo que la gente sepa para qué sirven y sobre todo luego que sepa cómo emplearlos en un escrito. Entonces tenemos pues, por un lado, un mundo en el que se nos ha acostumbrado a demasiados estímulos visuales a través de todos los medios audiovisuales que nos han roto nuestra capacidad de concentración. Y por el otro lado, tenemos un déficit terrible de conocimiento de nuestro lenguaje. Estas dos cosas juntas hacen que quienes lean sean muy raros y quienes leen no encuentran con quién compartir su lectura, porque como son muy raros, pues no se encuentran. Y entonces, lo peor de todo es que la lectura no nos sirve para socializar. Podemos socializar muy fácilmente si estamos hablando de política, todo el mundo tiene algún que ver.
Podemos hablar de deportes, todo el mundo está interesado en los deportes y siempre encontramos con quién platicar del último gol que vimos que se anotó. Todo el mundo lo vio. Pero si uno quiere platicar de un libro que acaba de leer, yo creo que tiene uno que recorrer, no sé, kilómetros y kilómetros y kilómetros para encontrarse a alguien a quien le interese y con quien pueda uno entablar una relación de socialización. Entonces, hay muchísimos problemas que tienen que ver con que la lectura, lejos de ser lo que es realmente una forma de ampliar la vida, de disfrutar un montón de experiencias, de vivir en cabeza ajena para tener experiencias previas y que la vida no nos agarre inadvertidos, pues se pierden de todo esto. Y la lectura se vuelve una tortura, algo que la gente hace por obligación, porque en la escuela se lo piden, y no por algo que uno de manera espontánea busca, porque ya le ha encontrado el gusto y ya le ha encontrado la pasión. Volviendo entonces, después de esta breve reflexión sobre la dificultad de los lectores actuales, pues precisamente me encuentro con que en mis novelas nada es para tanto y todo está permitido. Pues el lenguaje logra transparentar la escena sin que sea necesariamente un lenguaje pobre. Desde entonces he procurado ser diáfano al escribir o al hablar para que los demás me entiendan. Y entonces las palabras que podrían necesitar buscarse en un diccionario se aclaran por el contexto. El lector de estas obras logra inmiscuirse porque los temas que estoy tratando son verdaderamente de interés. Es interesante el sexo y además con el ingrediente anexo del humor. Es muy gratificante, por un lado, llenarse la pupila de escenas que parecen tórridas y simultáneamente descubrir el ángulo ridículo de todo esto y soltarse la risa. Esto explica por qué en su momento, cuando estas novelas fueron publicadas, pues una de ellas, Nada es para tanto, vendió, ¿qué cifra? 300,000 ejemplares. Y todo está permitido 275,000. Y luego fueron republicadas muchas veces. Y actualmente me da un infinito gusto que estén publicadas precisamente por el Fondo de Cultura Económica. Porque esta es una editorial del pueblo de México, justamente con una misión altísima, que es influir para que la población lea. Entonces me da mucho gusto, pues, estar comentando esta obra. Y me gustaría ver al público, porque he estado hablando sin saber si hay del otro lado más gente que yo, porque me tengo a mí mismo en la pantalla. ¿Podrían hacerme el favor de mostrarme al público? Porque aunque nos están acompañando 334 personas, no los veo. ¡Ay, ya por fin! Roberto, ya apareciste. Mira, perdóname, es que mi narcisismo no es tan grande como para poderme hablar a mí mismo. Así es que sí necesito. Es que, Oscar, ahí en la parte esquina superior derecha, por ahí puedes cambiar la vista a vista de galería. Fíjate, pero no me daba. Ya me dio. ¡Ay, qué bueno! Ah, muy bien. No saben, Oscar, qué desagradable es verme. Espero que ustedes hayan yo pensé que sí nos estabas viendo a todos. No. Bueno. Pues, fíjate, Oscar, me nacía, perdón. Sí. Sí, al escucharte, pues, muy agradablemente, hoy que te dedicas un poco más al ensayo, a la reflexión, como decías, esta obra que nos presentaste, que nos presentas al principio, que nada es para todo, ¿no te la han pedido ese tipo de género tus lectores, de tipo comedia erótica? ¿Ya no te han pedido este tipo de género que lo retomes nuevamente? Sí, cómo no, extrañan esa parte. Mira, ya tengo que 40 años escribiendo y he ido pasando por distintos géneros y por distintos tonos. Y yo comencé
justamente con estas novelas, Nada es para tanto y todo está permitido, a tocar un mundo con una sensibilidad y un gusto. Pues estaba yo muy joven y todavía podía imaginarme estas cosas. Y además no me habían golpeado tanto. En aquel entonces mi familia estaba completa y poco a poco fue perdiendo miembros. Y eso le baja a uno las ganas de sonreír. Entonces, me resulta muy difícil. Quien más me lo reprocha es mi esposa, porque mi esposa, cuando escribía yo un cuento o una novela, inmediatamente se lo mostraba y se botaba de la risa y nos la pasábamos muy contentos. Y aunque no he perdido la simpatía o la vida cordial, a la hora de escribir, con mucha dificultad me sale esto. Por ejemplo, este afán juguetón lo mantuve en estas dos novelas, Nada es para tanto, todo está permitido. Luego vino otra novela más, que era La vida de un muerto, donde también es una novela divertida y erótica. Y luego vino otra novela que es El futuro no será de nadie, y ahí ya nada más por el puro título ya se imaginarán que ya no era del todo grato. Aunque tiene sus pasajes risueños, pero ya no era esa escritura hilarante. Y yo hace muchos años tenía una columna periodística que se llamaba Ucronías, en la que me dedicaba a burlarme de la gente, y luego con la gente de la demás gente. E iba inventando patrañas, unas muy divertidas. Alguna vez se me ocurrió publicar, por ejemplo, que debajo del sótano, debajo del Templo Mayor, habían encontrado un sótano con objetos satánicos, y daba todas las explicaciones arqueológicas y demás. Y resulta que en ese sótano los objetos tenían una antigüedad de 18,000 años, y era evidente un culto satánico ahí previo al asentamiento de Tenochtitlán, porque estaba debajo del Templo Mayor. Y se armó un escándalo precioso en el Templo Mayor, cuando en aquel tiempo era director Eduardo Matos Moctezuma, que es un arqueólogo respetabilísimo. Pues yo lo distraje de su escritorio para detener a mis lectores que querían a toda costa entrar a ver el sótano. Yo estaba botado de la risa por el escándalo que había provocado. Y lo mismo, un día resucité a un muerto que se había brincado a un lote baldío para hacer una necesidad fisiológica, y luego se había despertado un mes después, todo comido por las ratas, y se había levantado, puede ser un Lázaro del siglo XX, y se había ido a la Cruz Roja de Polanco, y ahí yo entrevistaba al muerto. Bueno, ese texto provocó también un tumulto en la Cruz Roja de Polanco. Yo escribía cosas así muy, muy locas, y ahora tengo una columna en el sinembargo.mx, igual semanal como la de Ucronías, nada más que ahora me dedico a pura reflexión filosófica. Abordo el tema del sentido de la vida, la posibilidad de la comunicación, muchos temas que son susceptibles de ver desde el ángulo filosófico. Y te digo que quien más lo extraña es mi esposa, y yo en segundo lugar, porque me gustaba más este enfoque risueño. Pero pues uno va, no sé si quemando etapas, pero por lo menos sí pasando por etapas. Y finalmente toda mi obra, que es lo que es lo que siento que he recuperado de mi vida, pues ahí está, como una especie de panorama de las vivencias de una persona que pasó por este mundo dejando constancia de todo aquello que amó, que disfrutó. Y ahorita estoy en una etapa más o menos reflexiva, al rato me harto y a lo mejor me dedico a hacer teatro del absurdo. Porque les he de decir una cosa y los invito a todos. Los lunes, supongo que por allá llega alguna retransmisión de Radio Universidad. Los martes, perdón, tengo un programa de radio que se llama Las Esquinas del Azar. Y lo hago en vivo con mi voz y con un actor maravilloso que es Juan Estaca.
Y entonces todos los domingos tengo que escribir una obrita de teatro, el guión, para que platiquemos. Y estoy incursionando por el lado del absurdo. Esta semana la conversación se llevó a cabo dentro de un closet. Si nos salíamos del closet, le decía yo, no, salirse del closet es muy malo. Mejor nada más nos vamos del closet. En todos los dichos populares que hay alrededor del closet, ahí estaban. Y lo había citado para poder hablar en esa quietud de un tema filosófico que es el de la velocidad. Y luego otra semana nos encontramos en el lugar menos pensado. Y qué vergüenza encontrarse uno con alguien en el lugar menos pensado, ¿no? Lo que él pensaría de mí, lo que yo de él. Y de ahí arrancábamos para poder platicar de lo impredecible que es el ser humano. Podemos predecir cualquier otro ser vivo, pero a los seres humanos no. En fin, si te gusta el humor, pero por el lado del teatro del absurdo, te invito a este programa Radio UNAM los martes a las 10 de la mañana. Lo pueden sintonizar por internet si no les llega la señal viva. Sí. Así es que en una de esas abandono ya la parte reflexiva y me dedico a hacer teatro a lo loco. Claro. Claro que sí, me imagino que quedan grabados estos programas también, sí, por la hora esta que estamos en clases. Hay podcasts. Ahí en el sitio de Radio UNAM, buscan Las Esquinas de la Vamos a buscar. Claro que sí, invitamos a todos nuestros estudiantes también a buscarlo, ¿no? Le comentaba, si quedan grabados por la cuestión de que es el horario, pues, de clases, ¿no? Sí, puede ser diferente. Además, tenemos una hora de diferencia. Sí, muy bien. Ustedes son una hora más jóvenes que yo. Así es. Muy bien, vamos a pasar a este tiempo de preguntas por parte de nuestros espectadores. Maestra Samantha, ¿qué tenemos por ahí para nuestro invitado Óscar de la Borbolla con esta muy agradable plática de su libro y también pues de la lectura, ¿no? Nosotros que los jóvenes están recibiendo las asignaturas de lectura, expresión oral y escrita, y nos habló mucho de la importancia, ¿no? De la lectura escrita, ¿no? Que nos acostumbramos solo al lenguaje hablado, y pues es muy limitado, como nos comenta él, el lenguaje hablado se reduce a un número de palabras relativamente pequeño comparado con lo que un libro puede ampliarnos, ¿no? Así que, maestra Samantha. Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy bien, voy a checar. Les recuerdo nuevamente, chicos, si hay preguntas, pueden utilizar el chat de Facebook o pueden levantar la manita para hacerle la palabra. Bueno, estaba checando las preguntas en Facebook. Pues mira, si quieres, te comento algo que mencionas. Estamos tan limitados de palabras que no sé si se han fijado que solamente usamos 2 conjugaciones para los verbos, presente y pasado. Y los copretéritos, los pospretéritos, los tiempos del subjuntivo, ni quien los use. Y hemos llegado a la pérdida incluso en la práctica oral del futuro. Ya no decimos nos veremos mañana, sino nos vemos mañana. Nos vemos es presente, ya no decimos nos veremos. Y se ha ido reduciendo el número de verbos, de tiempos verbales, y esto provoca un empobrecimiento no solamente del lenguaje, sino un empobrecimiento del pensamiento. Porque pensamos con palabras y pensamos gracias a las reglas gramaticales. Y si no las tenemos bien asidas, bien agarradas, pensamos muy poco. La disminución de las palabras. Hay un libro maravilloso que les recomiendo a todos que se llama 1984, de Orwell. Es una utopía en la que un gobierno dictatorial decide crear una cosa que se llama la neolengua. Es un lenguaje empobrecido deliberadamente al que se le quitan los adjetivos, nada más se deja uno, padrísimo,
o chidísimo, para que vean, esto no lo hizo Orwell, lo hicieron los hablantes. Ellos mismos se autolimitaron. Se impiden los tiempos verbales y esto para que la gente, al carecer de lenguaje, pierda el instrumento fundamental de la rebeldía. Y se vuelven todos dóciles, porque no tienen el instrumento que es el lenguaje para poder pensar. Eso que Orwell en 1984, esta novela distópica, pensaba que era algo maquiavélico, imaginado por una fantasía monstruosa, es lo que lamentablemente entre todos hemos hecho con el lenguaje. Nos parece muy simpático decir una A y luego un 2 y que esto sustituya la palabra Dios, ¿no? Esta mezcla de letras con números que parece un acto muy subversivo, en el fondo está deteriorando el lenguaje al grado de que al rato con eso no vamos a poder pensar. Y nos sentimos muy bien con eso. No crean que es difícil leerlo. Inmediatamente el cerebro cambia la E por 3. No tiene ninguna gracia. Pero lo que sí es muy grave es que no sean capaces luego de distinguir hola de hola. Hay cosas que de veras sí perjudican y uno mismo está serruchando la rama desde la que podría brincar para volar. Ahora sí, no sé si... Sí, Samantha. Muy bien, ahora sí, me voy a proceder a hacerle llegar las preguntas que están haciendo nuestros estudiantes a través de Facebook Live, ¿sale? Entonces, preguntan, ¿qué es lo que lo inspira a escribir? Pues mira, lo que siempre me ha inspirado es que las cosas como están me parecen mal. Me parece que hay que cambiarlas, que hay que romperlas, que hay que hacer que las cosas vayan de otra manera. Un disgusto frente a la realidad. En cuanto volteo a ver la realidad, me parece mal hecha. No crean que la volteo y digo, ¡ay, qué maravilla de puente! Se está cayendo, pero qué bonito. O de pronto salgo a la calle y me encuentro con un montón de mendigos en la esquina, que parece que hay una especie de supermercado ambulante ahí, o un montón de niños jugando con pelotitas y demás. Y digo, ¡ay, qué bonita economía! ¡Qué bien están llevando las cosas los de este gobierno! Caramba, vamos viento en popa. Volteo y veo a la gente que se envidia, a la gente que no tiene temas de conversación, que cuando se queda un rato prolongado dicen, sí, el clima, ay, qué bueno, está buenísimo el clima, ¿verdad? Sí. Y ya por fin cuando se sueltan, es una retahíla de lugares comunes que me parecen detestables. O sea, lo que me ha hecho escribir, lo que me volvió filósofo además, es esta especie de incomodidad con el mundo. No sé si ustedes estén muy satisfechos de cómo son, de quienes lo rodean, de lo que hay en el entorno de ustedes, pero al menos la experiencia que yo he tenido siempre me ha invitado a suplantar esta realidad con una realidad mejor. Escribiendo, creo, el mundo en el que me gustaría encontrarme con personas que tuvieran carácter, que tuvieran identidad, que no fueran estos seres adocenados, blandengues, que puedo poner y quitar uno por otro. En cualquier novela me he encontrado seres humanos mucho más firmes, mucho más enteros que los seres humanos adocenados que he conocido en mi experiencia diaria. Entonces, escribo pues para contribuir a la construcción de estos mundos que son más habitables que este mundo. O sea, no me gusta, pues, en pocas palabras. Escribo y leo porque este mundo no me gusta. Miren, alguna vez hice un libro que tiene todavía alguna celebridad, que es Las vocales malditas. Cada cuento está escrito con una sola vocal. Y hay un cuento en el que el diablo, que es el hereje rebelde, les dice a
Adán y Eva, que son Esther y Efraín, les dice, cuando los expulsan del paraíso, les dice, dejen de temerle, el jefe de tez perenne es endeble, depende del creer, del tenerle fe. Estrenen el entender rebelde, bésense, deséense, desde este mes se pertenecen. Eso pues para lo que dice ahí, pues. Y luego en el cuento de la O, donde hay un tipo que dicen que está loco, pero no está loco, simplemente es distinto, lo quieren someter para disciplinarlo con una práctica psiquiátrica monstruosa que son los electroshocks. Entonces, cuando lo ponen con tosco gorro, Rodolfo soltó tosco trompón, Sor Socorro rodó como trompo. Pronto, doctor Otto, con cloroformo yo lo cojo. Bueno, se deshace de las enfermeras y dice, doctor, nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, como formó los osos, o los chopos, o los hongos. Nosotros no somos lo morboso, solo somos lo otro, lo no ortodoxo. Ahí está. Bueno, hasta con una sola vocal he dicho lo mismo en todas partes. Esta realidad, ojalá que algún día sea la que nos merecemos. Lo peor es que empiezo a temer ya a esta altura, que es la que nos merecemos, y por eso estamos así. Sí, muchas gracias. Samantha, ¿cómo estamos? Okay. Muchísimas gracias, Oscar, por su respuesta. También pregunta a Alaya Niebla. ¿Tiene alguna rutina para comenzar a escribir? Sí, y además se la copié a nuestro máximo poeta, que es Jaime Sabines. Como el cerebro está necesitado de estímulos, cuando nos vamos a dormir, necesitamos autoestimularnos generando sueños, porque si nos quedamos en blanco, el paso al hundimiento en el sueño sería tan brusco que nos despertaríamos. Entonces entramos en una fase como de ensoñación, porque no soportamos la falta de estímulos. Entonces, Jaime Sabines se quedaba viendo la pared. Esto lo supe porque su hijo, en algún reportaje que le hicieron, cuando era muy pequeño el hijo de Jaime Sabines, con su hermanita, les daba mucha intriga que su papá se metiera en una recámara de la casa que daba al jardín y ahí se pasara horas. Y la mamá decía, no hagan ruido porque papá está trabajando. Y un día se trepó el uno en la otra y le dijo, ¿qué hace mi papá? Nada, está viendo la pared. Bueno, yo me someto a ver mi pared blanca, esa es mi rutina, la veo hasta que no puedo más y se me ocurre algo. O sea, me quedo con la vista perdida en un punto en blanco y esto me obliga, así como perro pavloviano, a tener que generar una historia. Puede ser una hora de tortura, o 2 horas de tortura, hasta que algo se me ocurre. Si quieren escribir, pónganse a escribir. Quiero decir, pónganse a ver la pared. Y no se quiten de ahí, por lo menos aguanten 2 horas. Y verán cómo le sale. La letra con aburrimiento sale. Péguense una buena aburrida y verán si no escriben. Si se distraen con cualquier cosa, si contestan el teléfono, si agarran un libro, si se ponen a ver a los vecinos, si se meten al internet, olvídense, nunca en su vida van a escribir ni su nombre. Tengan la fuerza de voluntad de aguantarse un rato solitos frente a la pared. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, nuevamente. Pregunta Paulina Lizárraga. Siempre me ha gustado escribir, pero nunca termino mis libros. Llevo 3 sin terminar. ¿Qué es lo que me recomienda? Pues mira,
Tienes 3 libros que no concluyes. A lo mejor te convendría pensar lo que decía Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe sostiene la idea de que no se puede escribir una historia si uno no sabe el desenlace. O sea, está exactamente en el camino opuesto que tú. Tú no sabes cómo concluirla y, sin embargo, Edgar Allan Poe decía que hay que primero saber el desenlace. ¿Cómo puedes saber el desenlace? Te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Imagínate lo que se llama un argumento. Un argumento no es una historia, ¿eh? Un argumento ya es la manera, como la fórmula más abstracta para escribir una historia que tenga chiste. Fíjate, imagínate, este es un ejemplo de Chekhov, imagínate que un hombre llega al casino de Montecarlo, juega la ruleta y gana 1.000.000 de euros y al regresar a su casa se suicida. Ahí está el croquis, desde el principio hasta el fin. ¿No se te hace raro que se suicide? Sí, eso es lo importante. Si un hombre va al casino de Montecarlo, gana 1.000.000 de euros y llega a su casa y hace una fiesta, no tiene ningún chiste, no hay que contarlo, son pura obviedad. El chiste es, si va al casino de Montecarlo, gana el 1.000.000 de euros y regresando a su casa se suicida, la pregunta es ¿por qué se suicida? Vamos a ver posibilidades. ¿Por qué se puede suicidar un hombre después de haber ganado 1.000.000 de euros? Porque llega muy contento a su casa con su 1.000.000 y la esposa ya se fue y le dice, miserable, me fui con otro muy rico. Por fin me atrevo a confesarlo. Y a este pobre le viene tal molestia, tal indignación que se mata. Otra posibilidad. El tipo fue al casino porque estaba enfermo de una enfermedad mortal. Le quedan unos cuantos días de vida o meses de vida. Y es una bofetada del destino que, estando así, la fortuna le regale 1.000.000 de euros. Y entonces suicida. Otra posibilidad es un jugador empedernido que le debe 10 millones de euros a la mafia. Así es que uno no le sirve de nada, lo van a torturar. No sé si me explico. Cuando uno arma un argumento, o sea, conocer la historia de cabo a rabo, la pregunta es ¿por qué? Y cuando uno contesta ¿por qué?, ya sabe de qué se trata el cuento y ya saben qué va a terminar. Les pongo otro ejemplo. Una pareja de novios se quieren mucho, se casan y se van de luna de miel. Y cuando regresan, ¿qué pasa? Se divorcian. Una pareja de novios se quieren mucho, se casan, se van de luna de miel, regresan, ponen su departamento de interés social, tienen 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, envejecen, no me importa, eso no es una historia, eso es un asco. Es lo que todo mundo sabemos, lo que no vale la pena contar. En cambio, si regresan y se divorcian, ah, caray, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? La más obvia, resulta que ella no era virgen. Y este imbécil, macho, indignado, dice, ¡ay, qué horror! Y se divorcian. Otra nota novia. Ella nada más se casó porque la herencia que iba a recibir de un abuelo exigía que ella estuviera casada. Ya se casó, ya cumplió con el requisito, ya cobró la herencia, se deshace del tipo que ni le importa. Otra, este es estilo Mauricio Garcés. Se casan, están muy contentos, llegan a la luna de miel y cuando entran en el hotel, en el cuarto, ahí está la mamá de él. Y ella dice, ¿tu suegra nos va a acompañar en las vacaciones? Claro, en medio de nosotros, mi madre como un dios. ¿No? ¿Se acuerdan de ese poeta cursi que era Manuel Acuña? Que eso es lo que decía, ¿eh?
¿Cómo va el contexto? Es ese, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Y hay un momento que dice, yo siempre enamorada, tú siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. ¡Qué horror! Bueno, novios que se casan, llegan a la luna de miel, abren la puerta hotel, ahí está la madre, por eso se divorcian. No sé si me explico. Un argumento se hace cuando uno observa o inventa un curso de acción, ir a jugar al casino, casarse con alguien, y en lugar de escribir lo obvio, escribe algo que choque con lo obvio. Y entonces ahí sale la pregunta del por qué. ¿Por qué se suicida? ¿Por qué se divorcian? O sea, lo excepcional inmediatamente nos da respuestas posibles. Hay muchas. Si yo ya sé en qué termina, no solamente sé cómo contarlo, sino también sé cómo tengo que ir dosificando las pistas, las huellas, para que al final no parezca un final sacado de la manga. Por ejemplo, en el caso que les acabo de describir muy rápido, el hombre que va al casino de Montecarlo y al final se suicida porque le debe 10 millones a la mafia y el millón no le alcanza, tendría yo que escribir en algún momento del cuento, como a la mitad, que él está muy inquieto, muy intranquilo, voltea y lo están observando desde, parece que estuvieran todas las cámaras dirigidas hacia él. Y entonces le ve un cierto gesto de angustia. Gesto de angustia que sirve para apoyar el desenlace. No sé si me explico. Si uno escribe con la técnica de Edgar Allan Poe, de saber primero el final, no tendrías el problema de tener 3 obras inconclusas, porque el final lo habrías tenido desde el principio. Ahora, si las dejas reposar, las relees y dices, bueno, ¿todo esto para qué? Si tu respuesta es, pues, ¿quién sabe? Es que todo eso no fue más que un amontonamiento de cosas que no tenían lógica. Si releyéndolas después de un tiempo te preguntas, ¿todo esto para qué? Vas a encontrar, para esto o para aquello. Tomas una decisión y la escribes. Porque finalmente lo que uno levanta con una historia es un curso de acciones lógico. Con alguna lógica, con la lógica de cada quien, lo que a uno le parece que es lo correcto. No sé pues, si con estas respuestas te respondo. Ok, muchísimas gracias, Oscar. La verdad creo que es una interesante técnica, ¿no? La que usted usa y eso de irse por el final, ¿no? Y que justamente empecemos a redactar a partir de eso. Creo que al menos de manera personal es algo que es la primera vez que lo escucho, pero me pareció bastante interesante. Espero que le haya servido a Paulina, que es la estudiante que hizo la pregunta, y pueda concluir esas 3 obras que ya empezó, ¿no? Y bueno, chicos, voy a concluir con la última pregunta. Y bueno, esta la hace Damián Escalante Duarte. Dice, me gustaría preguntar si considera que hoy en día la escritura está más regulada, es decir, que la libertad creativa ha ido disminuyendo. Pues mira, el escritor, la verdad, no creo que esté más o menos limitado ahora. Es posible que uno, por querer no meterse en problemas, se comporte políticamente correcto. Si uno quiere ser políticamente correcto hoy, tendría que decir, bueno, compañeras y compañeros, y portarme optimista y no estar diciendo que todos son detestables.
¿no? O sea, si quieren portarse políticamente correctos, hagan exactamente lo contrario que yo. Y si escriben políticamente correctos, pues a ver quién los lee, porque en la literatura uno quiere encontrar lo extraño, lo fascinante, y sacar este discurso complacetontos, pues la verdad no. Si uno tiene no un compromiso con lo políticamente correcto, sino que si tiene uno un compromiso con su familia, tiene que quedar bien con su familia, pues tampoco sale. Si le preocupa el gobierno, lo que vaya a pensar el gobierno, que a lo mejor le quitan el hueso, tampoco escribe. Si uno le tiene miedo al clero, a la religión, a la moral, pues no. Si uno quiere escribir, yo creo que hay que soltarse a escribir. La libertad no está coartada por nadie más que por uno mismo cuando uno quiere quedar bien con alguien. Así es, muchas gracias, Óscar, pues un placer. Dejo el micrófono a la maestra Luz Marina Navarro para que te haga entrega de este reconocimiento por parte de nuestra comunidad educativa y fue un placer escucharte. Tu programa de radio, sin duda alguna, lo vamos a seguir con este Teatro de lo Absurdo, está divertidísimo. Y con lo que nos comentarás ahí, Radio Universidad, los martes a las 10 de la mañana. Busquen por internet, es Radio de la UNAM, y ahí están sus podcasts también. Seguramente si no pueden a esa hora, los podemos encontrar grabados ahí, ¿verdad? Ahí te vamos a seguir ahí seguramente. Gracias por tu charla. Y Luz Marina, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, maestro. De igual manera, muchísimas gracias a nuestro invitado, Óscar de la Borbolla, quien nos deleitó gratamente esta mañana con su conferencia, sumamente interesante, platicándonos de su libro y de otras cosas que seguramente van a despertar el interés en todos nosotros. A continuación, y a nombre de nuestra institución, quiero hacer mención de un muy merecido reconocimiento que tenemos para usted. Voy a compartir la pantalla. Y me permito darle lectura. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, en coordinación con el H Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Dirección de Cultura Municipal, otorga el presente reconocimiento al escritor Óscar de la Borbolla por su destacada participación impartiendo la conferencia magistral Nada es para tanto y todo está permitido, en la segunda Feria del Libro Cebeta 197, Más allá de una forma de leer. Providencia, Cajeme, Sonora, viernes 26 de marzo del 2021. Firma la maestra Clarisa Márquez Valenzuela, directora de nuestro querido plantel Cebeta 197. Pues muchísimas gracias. De verdad fue un gusto estar con ustedes esta mañana. Y ahí veo una mano desesperada de Mario Zamora. Ya tendremos otra ocasión de encontrarnos. Entiendo que siguen las sesiones. Entonces, pues fue un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De igual manera, se le hará llegar este merecido reconocimiento vía correo electrónico, o si es su deseo tenerlo en físico, nos coordinaremos directamente con usted para hacérselo llegar. A todos nuestros participantes los invitamos a permanecer en esta transmisión para seguir disfrutando de las actividades que se han organizado para esta segunda Feria del Libro. En esta sala principal tendremos a continuación la conferencia Nuestras lecturas para comprender mejor este mundo por parte de Bully Magnet, y el resto de los participantes serán enviados de manera automática a las microsalas. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la programación de esta segunda Feria del Libro Cebeta 197, Más allá de una forma de leer.